Queridos hermanos, este es el cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, jornada mundial de oración por las vocaciones consagradas, sacerdotales, porque el Señor ha tenido a bien elegir a algunos para imitar su corazón de pastor con los fieles y ser de aquellos que llevan a las ovejas, a los fieles, a los creyentes, a los buenos pastos, traen los alimentos divinos para los creyentes. Un día donde hay que rezar mucho por las vocaciones y hay que rezar mucho por los que ya estamos en el ministerio sacerdotal, para que aprendamos cada día a ser buenos pastores. Bueno, me gustaría detenerme en la figura del buen pastor, viniendo ya desde el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento había una promesa en los profetas de que Dios mismo sería el pastor de sus ovejas. Esa imagen tan bonita del pastor que es propia de la vida en aquel lugar, en Tierra Santa, que hasta el día de hoy se puede ver, los pastores cuidando sus ovejas, guiándolas, llevándolas a buenos pastos, porque no es fácil. Uno piensa en los buenos pastos de Argentina que abundan, pero allá en Tierra Santa los buenos pastos no abundan. Y es realmente a veces muy dificultoso llevar las ovejas a comer en buenos pastos. Significa un cansancio, significa noches en la intemperie del pastor y de las ovejas, llevarlas por caminos difíciles hasta encontrar buenos pastos, un riesgo que justamente hace que, o hacía en ese momento, que el pastor tuviera la dificultad no solamente del camino, sino también de los animales, de las fieras, en este caso del lobo. Entonces es realmente una imagen muy fuerte en Israel hasta el día de hoy, la imagen del buen pastor y de las ovejas, y de la misión del buen pastor. Bueno, entonces ya del Antiguo Testamento la profecía de que Dios mismo pastorearía a su pueblo. Y esa promesa se cumple justamente con Jesucristo. Ya esa imagen tan bonita, esa relación tan cercana del pastor con las ovejas, tan vital y tan necesaria, se cumple en Jesucristo. Y se cumple con estas palabras: yo soy el buen pastor. Recordemos que Jesús ha dado cumplimiento con su palabra, con su ejemplo, con toda su vida, a las profecías del Antiguo Testamento. El Redentor, el Mesías, el pan con el que Dios alimenta a su pueblo, la Eucaristía. Yo soy la vid verdadera, yo soy el siervo sufriente. El profeta Isaías, 8 siglos antes de nuestro Señor, hablaba ya del siervo sufriente que cargaría con nuestros pecados y sus heridas nos sanarían. En él se cumple. Y así como se cumple la Eucaristía, la redención, el siervo sufriente y tantas promesas del Antiguo Testamento, esta del Dios mismo que pastorea a su pueblo, a sus ovejas, a sus fieles, se cumplen acá con este Evangelio, que veremos que la figura del buen pastor no solamente es del Evangelio de San Juan, también está en los otros evangelios. Y realmente cuando uno se detiene a ver cómo Jesús habla de él como buen pastor, todo lo que piensa, encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando dice el Señor en otro evangelio que el pastor, acaso cuando pierde una de sus ovejas, no deja las 99 y se va a buscar la perdida. Recuerdo una anécdota: el cardenal Bantuan, que fue mucho tiempo preso por el comunismo, él después escribió algunos libros, Testigos de Esperanza, pese a semejante martirio que había vivido. Y una de las cosas simpáticas que decía es que Jesús no sabía matemáticas. Que Jesús no sabía matemáticas. ¿Y por qué? Uno se preguntará. Justamente por este pasaje del Evangelio donde Jesús, por la oveja perdida por uno, deja las 99. Para él era más importante y más grande uno que 99. Entonces no sabía matemáticas.
es una ironía, pero habla del corazón de Cristo, que considera importante a cada oveja. Entonces, la riqueza de la imagen del buen pastor y de los evangelios que hablan del buen pastor y de esta relación de la oveja con el pastor son maravillosos, inspiran sentimientos muy nobles. Recuerdo en la catedral de Quito, que es la capital de Ecuador, hay un cuadro, creo que del siglo XVIII, o principios del XIX, que hay un buen pastor, que a la vez está como relacionado con el Sagrado Corazón, porque se le ve el corazón, y ese buen pastor está en el medio de la escena y está corriendo. Eso me llama mucho la atención, porque el buen pastor estaba corriendo, tiene su Sagrado Corazón y una cuerda atada al cuello, y está corriendo hacia una parte del cuadro. Por atrás del cuadro se ve el resto de las ovejas, muchas ovejas, custodiadas por San Miguel Arcángel y la Virgen María, y él está corriendo hacia una oveja que está siendo mordida en ese momento, mordida y arrastrada por un lobo, y llevándola a un pozo que se ve de fuego, con toda la simbología de lo que significa el infierno, y Jesús corriendo hacia ella. A mí me sorprendió porque creo que fue la primera vez que vi una imagen tan bonita en una catedral de un Jesús corriendo. Porque la caridad es presurosa, la caridad no dice después, el buen pastor no dice después, acude hoy a la necesidad más profunda de nuestro ser. Bueno, así eso inspira al buen pastor. Y a la vez esa cuerda, que parece insignificante en el cuadro, significa que el buen pastor da la vida. ¿Por qué? No solamente rescata a la oveja perdida, sino que él se da a cambio. Esa cuerda atada que tiene, era aquella cuerda con la que en la pasión lo ataron a él, lo llevaron como manso cordero llevado al matadero. O sea, no solamente rescata a la oveja, sino que él se da a cambio. Es el buen pastor que da la vida. Como dice el Evangelio de San Juan, en todos los versículos que completan esta imagen de Jesús buen pastor, que Él da la vida. Y en el Evangelio de San Juan, hemos leído del capítulo 10, del versículo 1 al 10, si leemos hasta el 18, la imagen completa del buen pastor, veremos la contraposición que hace el Evangelio entre el buen pastor, el asalariado. Hay un pastor que es asalariado. Estos ladrones, de los que sí hemos escuchado, el salteador es aquel que salta la tapia, no entra por la puerta. Son como tres figuras que el Evangelio de San Juan quiere presentar para mostrar quién es el buen pastor. Y es muy importante ir conociendo estos aspectos para que nosotros podamos discernir dónde está el buen pastor hoy. En primer lugar, el buen pastor dice que él llama a sus ovejas y las ovejas oyen su voz. El asalariado también llama a las ovejas y también las ovejas la siguen. Lo siguen porque es un pastor, el asalariado. Salen con el asalariado, las ovejas reconocen su voz, incluso hasta entran por la puerta. En cambio, el ladrón, claro, él no le habla a las ovejas porque él salta a la tapia, sabe que la oveja no la conoce y viene a destruir. Son imágenes del Evangelio. Después, el buen pastor llama por su nombre a las ovejas. El asalariado también la llama por su nombre. Y también las ovejas oyen su voz porque están también acostumbradas a que el pastor asalariado las llame y trabaje con ellas. El ladrón no conoce a las ovejas. Viene a destruirlas. Viene a robar. El Evangelio también dice, el buen pastor trae vida abundante. Le interesa darle a las ovejas vida abundante por medio de pastos. Lo lleva a los buenos pastos para darle vida abundante. En cambio, el asalariado no le interesa que las ovejas tengan vida abundante. Le interesa su salario.
Le interesa la recompensa que él va a recibir de ese pastoreo. Le interesa lo que a él le interesa. Capaz que en algún momento sí, bueno, las mantengo gorditas las ovejas para que el que me ha contratado no me corra. Pero no le interesan las ovejas. En el momento que se enfermen, que se debiliten, que se pierdan. Porque el interés del pastor asalariado, del mal pastor, es el mismo. Y no las ovejas. Bueno, ni hablar el ladrón. De hecho, el Evangelio dice que una de las misiones del ladrón es, además de robar, destruir, degollar. Degollar. ¿Por qué degollar? Porque el cuello es la parte más débil y de donde él maneja la cabeza y maneja ya todo el cuerpo de la oveja. Entonces el lobo, si ustedes ven hasta el día de hoy en los documentales, el lobo va y la agarra por el cuello, si puede por la yugular, y de ahí sacude la parte más débil o la lleva donde quiere para matarla. Y el buen pastor, otra imagen que nos da es que el buen pastor las considera suyas a las ovejas, son suyas. En cambio el asalariado no son mías, sabe muy bien que no son de él, ni le interesa que sean. Entonces el buen pastor trata como si fuera a sí mismo a las ovejas, el asalariado no. Y bueno, ni hablar el ladrón, si viene a dar muerte. Y bueno, hablábamos que el buen pastor lleva a darle pasto, le interesa sacrificarse él para que las ovejas puedan encontrar el alimento, que no pensemos en las pampas argentinas donde todas las vacas, los animales nuestros donde van tienen alimento. Pensemos en Tierra Santa, que hasta el día de hoy luchan codo a codo contra el desierto, y más en esa época donde no había irrigación artificial por goteo como hoy hay. Entonces el buen pastor tenía que transpirar para buscar buen pasto, y se sacrificaba él, pero le llevaba buen pastor, y el mal pastor no, el asalariado no, que cada uno haga lo que pueda, yo no me voy a esforzar por ella. Bueno, hasta ahí la imagen que pone el Evangelio en comparación entre el buen pastor, el asalariado y el ladrón. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Porque esta es palabra de Dios que trasciende los tiempos. La imagen del buen pastor, esta escena propia de allá, de aquella época y en aquel lugar, sin embargo, cala con un mensaje en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Hoy también tenemos lobos, hoy también tenemos pastores asalariados y hoy también tenemos buenos pastores. ¿Cuáles son esos lobos? Y vamos a referirnos concretamente a la situación que vivimos nosotros en esta situación del coronavirus. Acudimos a que muchos medios de comunicación se han transformado lamentablemente en lobos, infundiendo miedo y terror para dominio, generando inquietud, generando inestabilidad y desinformación. Tenemos que tener mucho criterio y mucho cuidado, porque con medias verdades nos conducen y son lobos. Nos agarran por el lado débil, como hacen los lobos, por el cuello, para degollar. Y como hace también el ladrón, porque también son ladrones, para degollar y matar. El lado débil nos agarran por el miedo. Qué importante es la divina misericordia para nosotros infundir en nosotros confianza y no miedo. Y aquellos que nos infunden miedo, tenemos que considerar los lobos. Distinto es la prudencia, el cuidado propio de las circunstancias que vivimos, pero no miedo. Porque dejamos de pensar y nos dejamos dominar por el miedo, nos dejamos dominar por el más fuerte. Hoy hemos perdido las libertades de circulación, hemos perdido la libertad hasta de ir a la iglesia. No tenemos congresos sesionando, o con muy restringidas funciones. Estamos realmente, hasta políticamente se ve que estamos de algún modo perdiendo nuestra libertad, y bueno, pero estamos agarrados por el miedo.
Después están estos salteadores. O sea, ya no los lobos, veamos aquellos ladrones que no entran por la puerta, saltan la tapia para atacar las ovejas. Son las ideologías, es el comunismo que vive hoy y con mucha fuerza, que quiere anular al ser humano. Ese igualitarismo irrestricto y totalitario, de la misma manera que lo hace el liberalismo consumista, que destruye al ser humano por el consumo, que le interesa solamente el capital. Son ideologías, las ideologías que destruyen al ser humano son salteadores, son ladrones del ser humano. Por culpa de estas ideologías se han impuesto leyes desde el divorcio, del falso matrimonio igualitario. Nos han metido la anticoncepción, nos han metido y nos están queriendo meter el aborto, y después vendrá la eutanasia y quién sabe qué. Pero también está la ideología del relativismo consumista. ¿Qué significa? Parecen palabras tan difíciles, pero las vemos cuando decimos, no me importa la religión, hoy es domingo, ¿qué me importa Dios? Yo me pongo, tengo televisión, tener la heladera llena, a mí me da todo lo mismo lo que es Dios, lo que es importante, lo importante es que yo esté cómodo acá. Es el relativismo consumista que se vuelve un perfecto pagano, vago y destructor de su país. Destruyó su fe y la de su familia y destruye su país. Y la ideología de la comodidad, ¿no? Por decirlo ya muy en criollo, el cómodo, que no es capaz de sacrificarse. Y tenemos después, ya pasamos los lobos a los salteadores, pasamos a hablar de los pastores, porque están los pastores asalariados y los pastores que son buenos pastores. El pastor asalariado es parecido al buen pastor. Es parecido al buen pastor. ¿Por qué? Entra por la puerta, llama a las ovejas le escuchan, reconocen la voz de un pastor, salen con ella, con el pastor asalariado. De acuerdo a las circunstancias, le da de comer o no, si le conviene o no a él. ¿Y cuándo se nota que es asalariado? Cuando viene el lobo, cuando vienen los salteadores, cuando viene el peligro, cuando hay hambre y escasez de pastos, porque a él solamente le interesa su paga. Las ovejas escuchan su voz porque les predican, porque les enseñan, la reconocen porque es un pastor que estaba llamado a ser buen pastor. El pastor asalariado estaba llamado a ser buen pastor. Y este asalariado lo llama por su nombre porque, como estaba llamado a ser buen pastor, conoce el nombre de la oveja, pero no les importa. Conoce porque le conviene. Y sobre todo se ve que es mal pastor, que es un asalariado porque huye y porque no da pastos, porque se acobarda, porque enseña lo que no es propio de la fe, enseña errores o herejías. No lleva la verdad, no lleva los buenos pastos, no lleva lo que hoy más necesitan las ovejas, que es la comunión, la Eucaristía, la confesión. Hoy se reconoce un buen pastor y se lo distingue del asalariado por aquel que es capaz de arriesgarse a sí mismo por el bien de las almas. Como el buen pastor que nos dice muy claramente el día de nuestra ordenación, dar la vida por las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que mi vida no es tan importante como la de la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja se esconde el mismo Cristo. Se reconoce hoy al buen pastor el que da la vida, el que arriesga su vida por las ovejas. Aun cuando muchísimos científicos, por más que los medios de comunicación no lo dicen, están relativizando el real peligro, sobre todo para la franja que trabaja y tiene que mantener el país, relativizando realmente el peligro y la mortalidad de la pandemia para esta franja etaria. Entonces, da una pena grandísima ver personas aterrorizadas, jóvenes, fuertes, que tienen un deber de ser buenos pastores y no quieren ni ver la oveja.
Y aquí está el buen pastor, el que da la vida, que considera más importante a Cristo y a la oveja que a sí mismo. Y en la imagen de Jesús misericordioso vemos al buen pastor y vemos los buenos pastos y vemos aquel que dio su vida porque Él con sus heridas nos ha dado su vida y vemos los buenos pastos que son sus rayos de la misericordia. El rayo que purifica, el agua que limpia, que es la confesión, que es el bautismo, que nos justifica, nos hace justos ante Dios, que necesitamos porque somos pecadores. Y el rayo rojo, que es la sangre, que es la Eucaristía, que es la vida del alma. Esos son hoy nuestros buenos pastos. Él es hoy nuestro buen pastor. Y todo buen pastor será aquel que me lleve a Jesús misericordioso, que me lleve a la pasión de Cristo, a contemplar la pasión de Cristo, que me lleve a recibir la Eucaristía, que me lleve a recibir el sacramento del perdón. Porque eso es algo esencial. No puede ser que me quede con el lema quédate en casa, pero yo no me quedo en casa ni para la farmacia, ni para el médico, ni para el banco, ni para el cajero, ni para el veterinario. Me quedo en casa para Dios. No puede ser. Dios es lo más esencial que tenemos. Tenemos que mostrar a nuestros pastores que las ovejas fieles, que queremos el alimento de vida eterna, queremos que se abran las iglesias, queremos recibir los sacramentos, amamos estos sacramentos. Y les pido por favor, amen a sus buenos pastores. Hay que amar a todos los pastores porque hay que ayudarlos. Si algunos están acobardados a un paso de ser a los asalariados, o son asalariados, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro amor a estos rayos de la misericordia, a este buen pastor, logremos convertirlos para que los pastores se hagan buenos pastores. Y a los buenos pastores, sepámoslos rodear y cuidar y alentar, porque no es nada fácil hoy ser buen pastor. Como dice San Pablo, hoy en su segunda lectura, enseñándole a los fieles cristianos, las ovejas y a los pastores, a saber hacer el bien, incluso en la contradicción, en la recepción del mal. Si sufren por hacer el bien, considérense una gracia de Dios, delante de los ojos de Dios. Tanto ustedes, queridos fieles, ovejas fieles, como pastores que quieren ser fieles. Por ahí va el camino de nuestro buen pastor. Aprender a hacer el bien y a sufrir por el bien espiritual de los fieles, por el bien de los demás, por saber llevar a Dios a los demás y padecer con Él. ¿Cuánto nos desanimamos? Porque no hacen lo que yo les digo, o porque no, la mayoría hace otra cosa, entonces ¿qué me voy a andar yo contracorriente? No está de moda hacer esto. Tantos respetos humanos que nos transforman de buenos pastores en asalariados. Si por hacer el bien tengo que sufrir, yo quiero tener la vista de Dios que vea en mí la gracia, que Dios vea la gracia, como dice San Pablo. Queridos hermanos, aprendamos entonces a seguir, a apoyar, a dejarnos guiar por los que en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que son buenos pastores. Y a buscarlos a los buenos pastores, a buscarlos porque los hay. Tenemos testimonios enormes de distintas partes del país que insistiendo, buscando, han conseguido que se les dé la confesión y la Eucaristía. Poder asistir a misa, aunque sea en pequeños grupos, con las prudencias necesarias propias de la situación que vivimos, pero buenos pastores que nos han dado los alimentos de vida eterna. Acudamos a María porque ella es justamente aquella que auxilia al buen pastor, que está ahí siempre para cuidar a sus ovejas, que ha sido llamada en algún momento la divina pastora, porque en dependencia total de su Hijo y unida a su Hijo, donde está Jesús está la Virgen. Ella nos transforma en ovejas fieles, ovejas que saben buscar y reconocer al buen pastor, escuchar su voz e ir al buen pastor que nos va a dar los alimentos que hoy son la Eucaristía y la confesión. Que así sea.